estarnos cuidando siempre, cuidarnos de secuelas del COVID que puede haber, lo mismo también del dengue, tratar de seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, de no tener recipientes con agua. Dicen que estos zancudos del dengue no habitan en las aguas sucias, en las aguas estancadas. Generalmente buscan aguas cristalinas, aguas blancas, y que a veces ni se siente ni se escucha y te puede picar. Entonces, si vives cerca a lugares donde hay agua, tratar de fumigar de alguna manera, ponerse de acuerdo con los vecinos para poder llevar a un fumigador, etcétera. ¿De acuerdo? Estarnos cuidando también de la gripe, del resfrío, y etcétera, etcétera. Estamos nosotros en los tiempos actuales, si ustedes ven las columnas, hay unas que son verdes, bien verdes, y otras que todavía no están tan verdes, y es que se están dándole mantenimiento. Es una obra silente porque eso lo hacen durante la semana, día domingo, que nosotros venimos, no vemos nada, e incluso ven a ustedes ahí un andamio que me trae a memoria algo que un varón dijo, no, hay que pintar las columnas y que esto con lo otro, hay que darle mantenimiento con pintura epóxica y especialista y que esto con lo otro, y yo voy a ofrendar el andamio que van a necesitar. Y bueno, parece que no ha podido, ¿no? Porque ese andamio también es alquilado. Entonces, pero se está haciendo, se está trabajando para poderle dar ese mantenimiento a las cosas que ya están hechas y poder después también seguir avanzando. Luego también se va a tener que dar mantenimiento a los tubos de esta explanada, porque y todo lo hacemos ¿con qué? Con tu ofrenda y con tu diezmo. Así que aquí tienes tu diezmo, aquí tienes tu ofrenda, y darle gracias al Señor por las personas que se disponen a estar trabajando. Por supuesto, las personas que lo están haciendo lo hacen por su salario, y que yo creo que es muy justo eso. ¿De acuerdo? Ahora sí, mis amados, yo les pido que por favor vayamos a la palabra del Señor y veamos Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. ¿Y qué nos dice? No erréis. En otra versión dice, no se dejen engañar. Los malos compañeros, otra versión, las malas conversaciones corrompen el buen carácter y las buenas costumbres. Oremos por esta palabra. Señor, háblanos. Habla a tu iglesia, habla a tus hijos. Necesitamos cada día ser instruidos por ti y por tu palabra. Cada día, Señor, queremos estar sometidos, sujetos, aprendiendo de ti, y que seas tú, Señor, el que nos advierte en tu escritura. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por este momento, por este tiempo, y guíanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, y la enseñanza de este día, de esta mañana, se llama volar con las águilas. Las águilas son unas aves que todos lo conocemos, lo sabemos o lo habremos visto quizás en algún zoológico, pero son unos animales muy hermosos, ¿verdad? Pero, y el Señor en su palabra, hay varias porciones en la cual hace una referencia de las águilas, porque la conducta de las águilas es de mucha enseñanza para todos. Las águilas vuelan alto. Cuando las águilas están volando y ven una tormenta, remontan más el vuelo y pasan por encima de la tormenta. Cuando las águilas ven una presa, una rata, una ardilla, un conejo, una oveja, qué sé yo, lo ven y le clavan la mirada y saben dónde está, y se dirigen a ellos como si fuese un avión kamikaze, y llegan y lo agarran y no se les escapa. Tienen una visión muy aguda y son perseverantes en lo que buscan y en el objetivo que se han fijado. Las águilas también llegan un momento a la mitad de su vida en la cual ellos tienen que mutar, tienen que ver un cambio físico en ellos, un cambio en sus vidas,
Muchas veces esto lo hemos narrado y hay muchos predicadores que lo tocan este asunto, porque si no aceptan ese cambio, que es doloroso, entonces el águila muere a los 35, a los 40 años y muere. Pero si se somete al cambio, entonces va a tener otra mitad de vida para vivir, de acuerdo a unos 35, 30, 40 años más de vida. Entonces las águilas tienen mucha enseñanza. Las águilas no comen animales sucios, no andan como los buitres, como los gallinazos, donde hay animales descompuestos, donde hay carne putrefacta. Las águilas no andan con buitres. Las águilas son muy diferentes. Las águilas andan muchas veces solas o entre águilas, ¿de acuerdo? Tienen una responsabilidad también con sus polluelos cuando tienen sus crías, de poderlos alimentar y sustentar. Algo que nosotros podemos también colgarnos de la palabra del Señor con referencia a esto, de lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que las malas conversaciones, los malos compañeros corrompen el buen carácter, te corrompen las buenas costumbres. Y de esto es lo que nosotros debemos tener cuidado. Hay un proverbio 11, por el versículo 9 más o menos, que dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Miren, yo he visto como creyente y antes de ser creyente, personas en las cuales, bueno, hay hipócritas en todas partes, ¿verdad? Hay hipócritas en los negocios, hay hipócritas en los gimnasios, hay hipócritas en los estadios, hay hipócritas en las diversiones, hay hipócritas en la iglesia, en todas partes hay hipócritas, ¿de acuerdo? Lo único que en la iglesia nosotros lo que tenemos que tener es cuidado y saber detectarlos para cuidarnos a nosotros mismos. Bien, y entonces yo veía, por ejemplo, en la empresa que trabajé por muchos años, en algún momento creo que referí este testimonio, que tenía un gerente que era un hombre muy hábil, un hombre muy inteligente, un hombre muy teórico, pero tenía mucha capacidad, mucho conocimiento, muchos estudios. Era un buen hombre. Cuando este hombre era uno de los tantos gerentes y que estuvo a punto, sino que lo iban a sacar, él estaba solo. ¿Yeah? Y éramos contados los que lo respetábamos y lo saludábamos. Pero después, cuando él sale de la empresa y regresó a la empresa, pero regresó con un respaldo ya del presidente del directorio, con los accionistas de la empresa, regresó con ese buen respaldo, aparecieron ahí las amistades, los amigos, los consejeros, los asesores de ese gerente dentro del plano medio de mando. Y esos eran unos aduletes, unos adulones de primera. Y le decían chicheño a todo. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no, señor gerente? Por supuesto, hoy qué sabio, qué inteligente, ¿eh? Una acción muy inteligente ha tenido usted. Uy, sí. Y eso comenzó a engolosinársele a él. Yo seguía en el mismo nivel de acercamiento con él antes y después. Y un día le decía: cuidado con personas que se acercan simplemente por el puesto que tienes. No, Reinaldo, me decía, no te preocupes, que ya yo sé darme cuenta. Mentira. No se dio cuenta, se llegó a marear con esos malos compañeros que le dañaron, le corrompieron el carácter, las buenas costumbres que él tenía. Y esos mismos adulones, después cuando yo ya salí de la empresa, me enteré que fueron los que promovieron la salida del gerente, los que lo indispusieron frente al directorio. Entonces nosotros debemos de tener cuidado y poder detectar eso. El enemigo siempre va a querer infiltrar los negocios, las empresas, etcétera, etcétera, y cuanto más la iglesia de Cristo, infiltrarla de malos cristianos, para que esos malos cristianos vengan y te siembren cosas en la mente.
Porque cuando te siembran cosas en la mente, eso va corroyendo. Es como, por ejemplo, el mismo tema este de las columnas. Estas columnas costaron una buena cantidad. Cada una de esas columnas creo que estaba como 10.000 soles que se tuvieron que mandar a hacer porque son de acero. ¿De acuerdo? Y se hicieron en Lima. 10.000 soles, 15.000 soles, algo así. Cada columna, ¿de acuerdo? Y entonces es una inversión. Tú eres una gran inversión, más grande que las columnas, ¿cierto? Tú no vales 10.000 soles, 15.000 soles, tu valor es incalculable. Entonces, pero el ambiente, la brisa, qué sé yo, va a corroerlas, así sean de acero, y los comienza a corroer. Y si no le da uno un mantenimiento, eso se destruye. Si a nosotros la palabra del Señor no viene con su pintura epóxica y nos da mantenimiento para no ser corroídos por el ambiente, entonces vamos a sucumbir. Y eso es lo que hace el enemigo. Comienza a corroer nuestras estructuras creyentes, nuestras estructuras cristianas, a través de ¿qué? De buitres y de gallinazos que se acercan a ti porque tú eres un águila y comienzas a ser transformado en buitre. En un buitre que comienza también a comer la carroña, a comer los desperdicios que otros lanzan. ¿Cuál es la carroña? No me insulte, pastor, yo no soy de eso, sí. La carroña es lo que viene. Oye, ¿sabías qué? Que la fulanita de tal está con el menganito. Y mírale cómo se viste la fulanita. ¿Y esa es cristiana? No. Y el fulanito, ¿sabes qué cosa está haciendo? Y el pastor y el líder se están robando los diezmos y que todo lo otro. Así que por eso yo no diezmo en las iglesias. Ni tampoco le das ni siquiera a tu madre seguramente. Yo prefiero darle a los pobres. Esa es la carroña, te comienzan a sembrar. Y muchos lo creen. Y muchos lo creen y comienzan a tragar carroña porque se volvieron buitres y también a diseminar esa carroña. Miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Era de un temperamento colérico, creo, y era así, hacha, era o blanco o negro. Y en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, le está hablando a los hermanos, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Pero os ordenamos, en otra versión dice, os denunciamos, hermanos, te digo, hermano, como una cosa directa, en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, nos hace una exhortación, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina, no conforme a la enseñanza que recibieron de nosotros. Entonces, si bien es cierto, no es un mandato que está en las tablas de la ley que el Señor le dio a Moisés y toda la cháchara que conocemos, pero sí es una dirección de parte de Dios en el apóstol Pablo y tener en cuenta algo que siempre digo, Mateo 7:16, Mateo 7:16, Mateo 7:16, Mateo 7:16, lo repito y a muchos ya los tengo cansados con eso, pero la gente es necia y no lo oye o no lo anota o no lo recuerda. ¿Ya? Pero aquí el apóstol Pablo también, él comienza a exhortarnos, a exhortar a la iglesia de Cristo, ¿para qué? Para que nosotros nos apartemos de aquellos que fueron hermanos o se pintan de hermanos y están mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver los frutos. Este hermano es hermano en Cristo, es hermano en la fe y que todo lo que bueno. Y él me dice tal cosa y me dice lo otro. Yo tengo que ver sus frutos. Si tiene frutos como familia, tiene frutos como hombre o como mujer, tiene frutos como una persona seria, respetable, etcétera, etcétera, tiene frutos como creyente, escucharé. Pero si no tiene frutos, desecho lo que él me dice y es más, no voy a perder tiempo en escucharlo. Porque como dijo una vez una hermanita, tu conversación no me edifica. Esta hermanita era también un apóstol Pablo, ella, porque ella le dijo a otra hermana, tu conversación no me edifica. Y ¡juá! Le cortó en guano. ¿De acuerdo? Pero nosotros somos más buenos que el Papa.
ay sí, la hermanita que se fue y que esto que el otro que está dando vuelta por el mundial, el hermanita, el hermanito, sí puede ser su manera de ser, es la juventud, es la vejez, qué sé yo, es su necesidad, se siente solo, que Dios, y sí le voy a escuchar y comienza a hablar y echarte toda la basura. La persona que se va y que se va por la puerta falsa, que se va, digamos, por errores o por pecado, nunca te va a decir yo me voy porque a mí me gustó el pecado y me he regresado al pecado y quiero pecar, pues. Salvo algún valiente que haya así y que lo diga. Pero la gran mayoría, no, yo me fui porque no hay amor en esa iglesia. Yo me fui porque en esa iglesia todo es plata. Yo me fui porque en esa iglesia el pastor ni me saluda. Yo me fui porque la pastora ni me saluda. Que son unos creídos, son unos arrogantes, son unos antipáticos. Siempre se van quejándose y quejándose, ¿no? Pero nunca se van hidalgamente diciendo, yo me voy, gracias, pero me voy por X razón, por mi complacencia o porque a mí se me dio la gana. Y esto, mis amados, se repite hasta nuestro día. Yo siempre digo, Mateo 7:16, ¿qué cosa? Por su fruto lo conoceréis. Y a veces yo escucho y yo me entero que hay personas que agarran y, oye, no sé qué hacer. Porque fulanito de tal o fulanita de tal me dijo tal cosa, tal otra y me dio ese consejo. Y ese fulanito de tal o fulanita, ¿cuáles son sus frutos? ¿Es una persona coherente? ¿Es un líder? ¿Es un pastor para que puedas escuchar y aceptar ese consejo? No. ¿Es una persona fiel a la iglesia? Sí, viene a la iglesia a veces, no siempre. ¿Es una persona que se ha involucrado para el crecimiento espiritual de sí mismo o de sí misma? No, porque tiene sus ideas. Entonces, no pierdas tiempo escuchándole. Es más, esa persona debería escucharte a ti y tú no estar escuchando los consejos de ellos. Hay personas que se van de la iglesia y acá calza muy bien esto que dijo Pablo a los tesalonicenses. Hay personas que se van de una iglesia, de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, se van de la iglesia y se van mal. Y se van por la puerta falsa y abandonaron todo, abandonaron llamado, abandonaron iglesia y algunos hasta abandonaron rebaño, abandonaron ministerio y después se aparecen y, ay hermanito, hermanita, ¿cómo está? Qué lindo, vamos a tomarnos un café, vamos a comer una parrilla, vamos a comer una parrilla y no se comen la parrilla, sino se comen también la carroña que debe estar soltando. ¿Qué comunión tiene, dice la palabra de Dios, la luz con la oscuridad? Ninguna. ¿Qué cosa voy a hacer con esa persona que abandonó el llamado? No, pastor, pero acuérdese que usted que la palabra misma dice que el pastor dejó a las 99 para ir por una oveja extraviada. Una oveja, pero no un cordero, un carnero bien parido. Una persona ya mayor en la fe y que sabía lo que hacía. No, porque esa persona, esa te puede contaminar. El enemigo siempre va a querer usar y usa a creyentes entre comillas para poder llevar el lleve y trae a nuestros oídos y hacernos trastabillar y hacernos dudar y sacarnos del propósito divino que tiene el Señor para ti. Y te aparta del Señor. Yo he visto personas que tenían un gran llamado del Señor y por estar escuchando a quien no debían escuchar se apartaron de Dios, pasaron 1 año, 5 años, 10 años y después regresan, pero vamos a preguntarnos, y todos esos años, ¿cuántas personas se perdieron de que tú les prediques? Se perdieron de que tú puedas ser ese evangelista, ese predicador, ese líder, ese pastor o pastora que el Señor pudo levantar en ti. Ese corazón que tú tenías cuando estuviste en tu primer amor con el Señor, se perdió por tantos años simplemente porque te dispusiste a escuchar. No, es que la fulanito de tal me dijo tal cosa y me habló mal de usted, pastor, y yo, claro, le creí. Pero, claro, pues, ¿por qué? Porque el enemigo sabe. Nosotros vemos desde Génesis que el enemigo supo dónde trabajar con la pareja y fue en la murmuración. El enemigo mismo, la serpiente misma, osó hablar mal de Dios creador. Le dijo a la mujer, no, es que Dios sabe que si tú comes de ahí seréis como Dios. Pero no vas a morir, como diciendo, es un mentiroso y es envidioso, tiene envidia, no quiere competencia y tú vas a ser un Dios igual que él. Y la mujer creyó.
Y hasta nuestros días se sigue repitiendo la historia, no solamente de la mujer, sino también de los hombres, de creer lo que el diablo nos dice. Y no es que el diablo se presenta con su tridente, su rabo y sus cachos, sino el diablo se presenta en la lengua viperina de algún hermanito en la congregación. Y nosotros comenzamos a creer. Yo les digo ahora con esto del internet. A veces, por ejemplo, y esto sucede mucho entre los jóvenes, también en los adultos, ¿no? Pero más en los jóvenes. Ustedes tienen una amistad social, amical, con otros muchachos. Muy bien, está muy bien. Y ese se va al mundo, y a veces se van bien al mundo, y sacan cualquier pachotada en las redes, y nosotros a veces como mongos, like, hay bendiciones, hay felicitaciones, ay, qué bien, que esto, que lo otro, avalando. Yo no te digo que los vas a insultar, pero sí corregir, exhortar para que retornen al redil y decirle, oye hermano, oye hermana, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió, como decía el apóstol Pablo en Gálatas? ¿Qué os fascinó después que has conocido de Dios y has nacido en el Espíritu, venir a morir en la carne? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Eso no es bueno para ti. Y tú lo sabes. Pero no, ay sí, ay qué bueno, ay qué gracioso, ay qué chistoso, ay qué lindo. Y que mira, cuando estaba ahí en la iglesia, que todo lo prohíbe, que todo lo, yo no me tatuaba. Ahora mira mis tatuajes, bacán soy, no miren que esto que lo otro. Yo te pongo un yakuza que realmente ellos sí se tatúan por su orden de delincuencia que tienen los yakuzas. Y el yakuza te mata. Porque te va a decir, ¿tú qué cosa te crees yakuza? ¿Tú te crees uno de nosotros? No tiene nada, solamente tienes imitación de qué, de falsos valores. Y hay cristianos que le ponen, ay qué chévere, ay qué bacán está, qué bacano, como dicen los colombianos, qué bacán está, y le ponemos like. Ay que me forniqué y me acosté con 20, y, ay qué loca, qué loco, sí, ay que siempre tú tan loco. No, que eso no es locura, ese es pecado y esa abominación al Señor. Nosotros tenemos que ser radicales. Y nosotros tenemos que formar hijos radicales. Pero no podemos formar hijos radicales si es que los padres no son radicales. Si es que nosotros como padres no nos disponemos a qué, a poder ser radicales y ser águilas. Dice en el Salmo 103, versículo 5, esto anótenlo, después lo leen. Salmo 103, versículo 5 dice, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las águilas llega un momento que tienen que rejuvenecerse, que tienen que remontar vuelo, que tienen que arrancarse las plumas, arrancarse las garras, el pico, todo, para rejuvenecerse. Igual nosotros tenemos que rejuvenecernos totalmente y completamente todo el tiempo. Y estoy compartiendo en Recargados en Cristo el negarnos. Porque el negarse a sí mismo es una disposición a rejuvenecerse, una disposición a volver a nacer. Todos hablan en el cristianismo en nacer nuevamente, ¿verdad? Yo soy renacido en las aguas y yo soy renacido en el Espíritu. Yo soy renacido, soy nueva criatura en Cristo. Y yo digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque soy nueva criatura en el Señor Jesucristo. Sí, de acuerdo, todo eso es cierto. Pero para poder nacer de nuevo, primero tienes que morir. Y a veces hay almas en penas dentro de las iglesias porque no les da la gana de morir. Porque mueren a una, a dos o a 9 cosas, pero dejan una. No, es que yo soy así, es que ese es mi carácter, que yo nací así, es que eso a mí nadie me va a cambiar. El pastor no me va a decir que yo haga lo que no me da la gana, pues. Entonces no puedes hablar de un nuevo nacimiento si es que no has renacido nuevamente. Nosotros tenemos que morir antes de nacer de nuevo. Y el morir es poder también morir en las cosas que hablo. Yo sé que hay familias que van a sus casas y comienzan delante de los hijos, porque a veces los hijos hablan y cuentan. Delante de los hijos comenzar a criticar y hablar de la iglesia, de la célula, del líder, del pastor y de la pastora y qué sé yo. Y los hijos escuchan. Y eso es lo que alimentas a tus hijos. Nosotros tenemos que rejuvenecer nuestro vocabulario, nuestro léxico, la manera de hablar. Dice la escritura del Señor que en 1 Pedro nos habla que el enemigo anda como león rugiente tratando de ver a quién devorar. El enemigo te quiere tragar a ti y a los que somos casados o con hijos, a nuestros hijos.
Pero ten cuidado a quién el enemigo va a usar como agente para sembrarle cosas en la mente. Ten cuidado si el enemigo te va a usar a ti para deslizar algo en tu vocabulario. Y yo no te digo que vas a estar hablando con tus hijos o con tu familia o en la calle con puros salmos. No es eso. Eso es locura, puede ser un fanatismo. Pero que sí tienen que ser palabras que edifiquen, palabras de bendición, palabras en las cuales corriges con amor, palabras en las cuales se hable de amor, se hable de perdón, de restauración. Nosotros tenemos que evadir los ataques del león. ¿Por qué los leones no se comen a las águilas? Porque las águilas viven en lugares muy altos, muy elevados, donde el león rugiente no puede pretender subir, no puede. Entonces nosotros estamos destinados para las alturas. Nosotros estamos destinados para poder tener esa nueva vida, rejuveneciéndonos como las águilas. Nosotros encontramos que hay muchos creyentes que el enemigo ya los contaminó. Y ese creyente de repente está muy cerca de ti. No quiero que mires con malos ojos al que está a tu lado. No, es mi esposo y sí, pastor. Él ya está contaminado y yo le voy a echar lejía. No serás tú la contaminada. Amén, dice el marido. Palabra profética habló el pastor. No, hay muchas personas que ya están contaminadas. Y a veces son en nuestra familia, quizás no en el templo, quizás sí, o quizás también en nuestro medio social donde nos movemos, en el lugar de trabajo, quizás en la propia familia, en la cual hay agentes, en la cual el enemigo usa con astucia, no sabiduría, con astucia, para apagar el fuego que el Señor puso un día dentro de nuestros corazones o que el Señor estaba poniendo en el corazón de tu hijo, de tu hija. Cuando, por ejemplo, hoy día el pastor Franco no ha venido. El pastor Hernán tampoco ha venido, está enfermito el pastor Hernán, está con dolores de parto. Y pero sí vino su hija, sí vino su esposa. Los pastores Arrea no vienen porque están en Lima, ¿de acuerdo? Y ellos tuvieron que viajar, están en la casa de mi hija Carla, de nuestra hija Carla. Y el día de hoy, él iba a estar con su hermana. El pastor Franco tiene una hermana allá en Lima. Y se ven poco, por lo mismo que la chica vive, bueno, no es tan chica tampoco, pero bueno, ya es costumbre decir chica. Y Carol está bien vieja ya. No, no está vieja, pero no se ven mucho por el hecho que ella vive en Lima y él está acá, pero se quieren mucho, son muy, muy unidos, Franco y su hermana. Y él, podría estar con su hermana, tomar desayuno, pasar el día, almorzar juntos y todas esas cosas. Pero justo hoy día en la mañana me escribe Franco y me dice, pastor, que Dios lo use, etcétera, etcétera. Estamos yendo a la iglesia del pastor Osvaldo y Carla para recibir palabra. Yo no le dije, oye, por si acaso tienes que ir a la iglesia, anda donde Osvaldo y Carla, recibe ahí. Yo dejo y respeto mucho el libre albedrío de todas las personas, de los pastores, de los líderes y de todo el mundo. Yo respeto el libre albedrío que Dios nos dio. Y eso lo aprendí incluso en el mundo, antes de conocer del Señor. Yo tuve un gerente que decía, que estábamos conversando un día de personas que estaban haciendo un mal trabajo. Y él me decía, no, Reinaldo, yo no me preocupo, yo no me desespero. Yo le suelto la cuerda, le suelto, cree que soy tonto y que no me doy cuenta, yo le suelto la cuerda. Un día jalo la cuerda y solito se ahorcó. Y cuando me dice, pero ¿por qué, señor fulano? Son tus hechos. Él no era cristiano, pero yo también respeto mucho el libre albedrío para que cada persona tome sus propias decisiones. Yo no voy a forzar para que hagan las cosas. Si yo le puedo dar un consejo a alguien, si lo toma bien, si no lo toma, es su problema, no es mi problema. Cuando nosotros encontramos que el Señor nos advierte a través de esta palabra y del día de hoy, de tener cuidado con aquellos agentes que el enemigo está poniendo a veces cerca de ti. ¿Sabes por qué es? Porque tú eres preocupación. Tú eres la piedra en el zapato de Satanás. Dile que está a tu lado, tengo cara de piedra. Tú eres la piedra en el zapato y el enemigo va a buscar alguna manera para sacarte de carrera. Porque si tú sigues en el Señor,
le vas a afectar a él. Vas a hacer daño en las tinieblas. Y por eso es que él se ocupa de ¿qué? De poner zancadillas, de poner obstáculos, de poner piedras. El culto es a las 10, sí, pero estoy con calor, estoy con frío, estoy cansado. Total, el culto sigue ahí. La iglesia no se va a mover. Si llego a las 10, llego a las 11, igual no es igual. Y eso te lo está diciendo el diablo a tu carne. No, es que el colchón está tan rico, tiene sus chinches, pero está rico mi colchón. Ya mis chinches los conozco. Es como en mi casa y mi cuarto, hay una mascota nueva que tiene mi esposa, es un sartojo. Lo tiene ahí. Y la tiene en confianza porque siempre está por su lado. O de repente ella tiene muchas arañas que el sartojo se lo quiere comer, ¿no? Y uno a veces se acostumbra y se acomoda a convivir, no en este caso, ¿no? Pero a convivir con esos insectos que te zumban al oído y que te dicen tonterías y cochinadas y tú los llegas a creer y los llegas a aceptar. Y el enemigo está sobándose la mano y dice, lo hice, lo conseguí. Tal persona hubiera sido un gran obstáculo para mí, pero yo lo conseguí. Algo que nosotros vemos en el ejemplo y el testimonio que hablamos de Parsons, en la cual él simplemente fue a ver, y es impactante, y es impactante, porque miren, nosotros acá y los pastores y los predicadores nos rompemos la cabeza y buscamos un versículo para que esta gente entienda lo que es el diezmo y para que la gente se comprometa y que comience a diezmar. Y no porque esté arruinado de plata la iglesia o la persona que está predicando, sino porque es para tu bien. Es como Parson que daba 70% y el Señor le añadía más y le añadía más. Y eso es lo que queremos para la iglesia de Cristo, para nosotros. ¿De acuerdo? Pero la gente, ay, no. Y los pastores tenemos que buscar, caramba, ¿y ahora qué cosa les predico esto para que entiendan? Porque mira, y el porcentaje de diezmadores no avanza y da pena porque las personas no van a crecer económicamente, financieramente, familiarmente. ¿Y ahora qué cosa se les puede decir para que se convenzan, que dejen la necedad? Pero sin embargo, a él no hubo ese problema. Él fue a la iglesia, escuchó a D.L. Moody y quedó impactado con esa palabra y él se aferró a la palabra y dijo, Señor, yo no soy nada, yo no tengo estudios ni siquiera secundarios, yo no tengo estudios de carrera, no tengo estudios de técnica, yo no sé nada. Mi padre era un tuberculoso, murió tuberculoso, yo era tuberculoso y estaba postrado, yo no soy nada, pero lo que soy seré por ti y lo que haga lo haré porque tú me lo dices. Y cuando él lo hizo, el Señor lo prosperó. Y miren, han pasado 2 siglos y sigue la prosperidad sobre Quaker Avena. ¿Por qué? Porque él no necesitó tanto la prédica y que alguien, un pastor lo convenciera, sino que él se convenció desde el momento que murió y nació para el Señor. Y dejó que el Señor hiciera en su corazón lo que pudo hacer año tras año. Nosotros tenemos que ser unánimes con el Señor, con su palabra, renovarnos en el Señor como las águilas, pero las águilas deciden hacerlo. El Señor hasta incluso les dejó libre albedrío también ese animalito a las águilas, porque hay águilas que de repente no quieren remontar el vuelo y comenzar a tener ese tiempo de cuarentena, ese tiempo de transformación. Feliz día, Francisco. Que Dios te bendiga. Pero hay otras que sí, la gran mayoría dicen, sí, necesito esa transformación. Y tiene que morir a sí mismo. Cuando nosotros tenemos esa decisión, como las águilas, tenemos una vida nueva. Y comenzamos a volar alto por encima de las tormentas y por encima de la carroña que nos quieren lanzar el mundo. Y tener esa visión clara, como las águilas, un objetivo. Esa es mi visión y a eso apunto y eso me dedico y a eso camino y a eso vuelo. Nosotros tenemos que tener una visión clara como las águilas y una disposición, una decisión de nosotros de volar, porque tú eres águila. No vueles con buitres, no vueles con carroña, no vueles con hienas, no vueles con animales que te van a contaminar. Os exhorto, decía el apóstol Pablo, os ordeno, hermanos míos, que se aparten de aquellos que se apartaron, de aquellos hermanos que se apartaron de la fe. No de aquellos inconversos que no están en la fe, sino ahí, ¿qué es lo que le decía él a los corintios? Que os apartéis de todo hermano
de aquellos que aparentemente o realmente se renacieron en el Señor, pero se apartaron de la doctrina, se apartaron del Señor. Apártate de ellos, que no puedas ser contaminado. Sé útil para el Señor. ¿En qué? En poder ser un instrumento para llevar las bendiciones de la palabra de Dios a esas personas que todavía no conocen. A esos Henry Parsons, a esos William Colgate, que están esperando que venga alguien, un Moody como de L. Moody, que venga para que le hable del Señor y que sea tocado por la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, y el otro día compartía algo, que el Señor, en el libro de los Hechos, el Señor añadía, el Señor trae nuevas personas, pero que necesita instrumentos, necesita depositarios de esas personas, de ese llamado de Dios, para que nosotros, como esos instrumentos, como esos depositarios del favor de Dios, seamos los que vamos a tocar esas vidas. Yo sé que tú puedes tener problemas, todos tenemos problemas, pero en medio de tu problema puede ser un ejemplo, como por ejemplo decía también Grecia. Tenía ella el problema de salud, tenía el problema de desear un nuevo bebé y no iba a poderlos tener según lo que decía los diagnósticos. Pero sin embargo siguió creyendo y siguió sirviendo al Señor. No se sentó a llorar, yo quiero un bebé y no puedo, yo quiero un bebé y no puedo, y se puso a llorar por los siglos de los siglos, sino siguió adelante. Amén. Tú eres el llamado de Dios para este siglo. Tú eres de repente un nuevo Parsons que el Señor quiere darte a ti. Algo nuevo, algo diferente. Pero tú tienes que decidirte. Tú tienes que decidirte con quién caminas, con quién andas. ¿Andas con cucarachas o andas con águilas? Busca águilas para reunirte. Busca líderes, siervos, instrumentos para poder alimentarte de la palabra, para poder escuchar el consejo de un siervo, el consejo de un líder, el consejo de un pastor, y no el consejo de cucarachas. Ten cuidado, mira los frutos que tenga esa persona para poder escuchar. Busca personas de las cuales puedas aprender algo para tu edificación y no para tu perdición. Amén. Ponte de pie, den un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y a tiempo nos adviertes, a tiempo, Señor, nos traes en mención lo que vas a hacer en nuestras vidas. Guíanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Gracias, Espíritu de Dios, porque nosotros creemos y declaramos, Padre nuestro, que somos como las águilas, que hemos vuelto a nacer porque hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. Como las águilas tenemos una visión clara y fija. Como las águilas, Señor, nosotros no recibimos carroña de animales muertos. Nosotros recibimos, Señor, el alimento espiritual que tú nos das. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos y bendecimos, Señor.